Saludos jóvenes, bienvenidos a una semana más de clases virtuales. Espero que este video les pueda ayudar para elaborar el material de esta semana. Esta semana la idea es trabajar con dos teoremas de ángulos internos y externos, valga la redundancia. La semana pasada trabajamos con la suma de los ángulos internos de un triángulo, que siempre da 180 grados. Esta vez vamos a trabajar con dos teoremas que me ayudan a mí a encontrar la medida de un ángulo externo en un triángulo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, el ángulo que se forma por la prolongación de un lado y el otro se llama ángulo externo, que son estos tres que tenemos acá en un triángulo. Estamos, este es 1, este es el 2 y este es el 3, con el orden que ustedes gusten. Ahora bien, lo que nosotros vamos a trabajar esta semana es básicamente poder determinar la medida de un ángulo externo que nos falte. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso el ángulo que está acá, se llama así. Yo quiero saber cuánto mide ese. Hay un teorema que dice que cuando a mí me dan la medida de dos ángulos internos, cualesquiera, la medida del ángulo externo no adyacente a esos dos es igual a la suma de esos dos angulillos. En resumidas cuentas está esto, ¿ok? Lo que me dice lo siguiente: si yo quiero encontrar la medida de un ángulo externo, esa medida va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos que no están pegados a él. O sea, este ángulo más este ángulo, 60 más 70 me dan 130, que es lo que mide el ángulo externo. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Vamos a encontrar el ángulo externo que falta, este de aquí, y en este caso este de aquí. ¿Cómo voy a encontrar yo este ángulo externo? Simple y sencillamente va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos que no lo tocan. En este caso yo lo que tendría que hacer es sumar 30, que es este ángulo de aquí, más 65, que es este ángulo de aquí, y el resultado de eso me va a dar exactamente el ángulo externo, que en este caso serían 95 grados. Este ángulo mide 95 grados y eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes en los ejercicios cuando les dan los ángulos de adentro del triángulo. Vean que este 30 está dentro del triángulo y este 65 está dentro del triángulo. Entonces, cuando a mí me dan los ángulos de adentro del triángulo, para buscar el ángulo exterior, yo lo que hago es sumarlos, nada más. Basta con sumar los dos ángulos internos que me dieron y ya yo tengo la medida del ángulo externo que me piden. Por ejemplo, en este que me están pidiendo el ángulo externo que está acá y me dieron los ángulos internos, los ángulos de adentro, lo que yo tendría que hacer es básicamente sumar los 38 más los 57 y lo que me dé va a ser la medida del ángulo externo. Estamos, que en este caso sería 95. Entonces este ángulo también mide 95 grados en este caso, ¿verdad? Entonces coincidentemente nos dieron los dos ángulos 95, no es que siempre dé 95, entonces tengan cuidado. Entonces lo primero que vamos a identificar de estos dos ejercicios es que cuando a mí me piden el ángulo externo, un ángulo de afuera de un triángulo, ¿estamos? Y me dan los ángulos de adentro del triángulo, los internos, lo que hago yo es sumar los dos ángulos que me dieron y el resultado ya es la medida del ángulo externo. Basta con eso. Esto es para cuando a mí me dan los ángulos de adentro. ¿Cómo encuentro el ángulo de afuera? Teniendo los ángulos de adentro. El otro caso que se aplica en la práctica es básicamente utilizar el teorema de la suma de los ángulos externos. El teorema lo que dice es que los tres ángulos externos, los tres ángulos de afuera, siempre dan 360, siempre, ¿ok? Entonces si yo sumo los tres ángulos externos de un triángulo, siempre la suma de los tres ángulos externos me dan 360 grados, siempre. Ok, entonces por ejemplo acá tenemos uno que mide 80, uno que mide 120 y uno que mide 160. Si yo sumo esos tres, me dan 360. Este teorema nosotros lo podemos utilizar para encontrar los ángulos externos faltantes en un triángulo, ¿ok? Como es este caso. Nótense que estos dos ejemplos, yo no tengo los ángulos de adentro para tener que sumarlos nada más y que me dé el que falta, ¿ok? En este caso no los tengo los de adentro, tengo los de afuera. Entonces el proceso cuando me dan los externos, cuando me dan los de afuera, es un poquito diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las dos medidas que me dieron, el 110 y el 112. Y ese resultado, que serían 222, eso a 360, que es la suma de los ángulos externos de todos, les voy a restar el resultado de la suma que hice, de los 222. Ese resultado, eso es lo que me da a mí el
ángulo externo que falta, que serían 138 grados. Ok, estos 138 son las medidas de estos que están aquí, 138 grados. Entonces, nótese de nuevo, cuando a mí me dan los ángulos externos, los de afuera, yo tengo que sumarlos y a 360 grados, que esta es una cantidad fija, a 360 grados le voy a restar lo que me dio la suma de los dos ángulos que tengo. El resultado de esa resta es la medida del ángulo que falta. Estamos, por ejemplo, en este otro caso a mí me piden buscar este, que es el que falta, ¿cierto? Entonces nótense que me dieron los ángulos de afuera, están afuera del triángulo. Entonces yo lo que tengo que hacer es nuevamente sumar estos dos, 121 más 101, que me dan 222 otra vez. ¿Estamos? Y a esos 222, o más bien a 360, yo le voy a restar los 222. Y el resultado de eso, que son 138, es la medida del ángulo que falta, 138. Entonces, en resumidas cuentas, para esta semana lo que vamos a hacer es aplicar esos dos teoremas, esas dos propiedades. Entonces, recordemos un poquito. Si a mí me dan los ángulos de adentro del triángulo, si me dan los ángulos de adentro, para encontrar el de afuera, lo que tengo que hacer es sumarlos. Nada más, sumo los dos de adentro y ya me dan la medida del de afuera. Eso es todo. Si me dan los de afuera, los ángulos de afuera, como en estos casos, yo lo que tengo que hacer es sumarlos y a 360 le resto la suma que me dio. ¿Ok? El resultado de eso va a ser el ángulo que falta. Sumo los dos de afuera, a 360 le resto la suma que me dio y eso va a ser el ángulo que falta. Espero les sirva el video. Cualquier consulta, con muchísimo gusto.